A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Tenemos una entrevista hoy para mostrarles temas relacionados con Venezuela, así que vamos rapidito. Titulares. Gobierno venezolano denuncia sabotaje en su sistema eléctrico mientras Estados Unidos incrementa medidas económicas unilaterales contra este pueblo. No solamente este tipo de tareas y de daños hace Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Ya le voy a mostrar más. Además de esto, el Fondo Monetario Internacional le hace un guiño a la política económica del presidente López Obrador en México. Y tienen también este episodio que ya nuestros asistentes acá buscaban información adicional, el último minuto, lo que va pasando, el nuevo capítulo. Está planteado un escenario de guerra comercial. ¿Entre quiénes? Entre las dos mayores potencias económicas del mundo. Hablamos de China y de Estados Unidos. Fíjense este tuit, esta publicación que hace Gustavo Borges Revilla, que es el director de un grupo de trabajo de investigación que tiene su sede operacional aquí en Venezuela. Gustavo Borges Revilla dice: hemos tenido acceso a una serie de papeles confidenciales que confirman una nueva etapa de pillaje contra Venezuela en el extranjero. El gobierno argentino ha iniciado una operación de saqueo a bienes de PDVSA en ese país. Se está subiendo justamente a esta información publicada por un medio argentino. Exclusiva, gobierno argentino inicia operación de saqueo a bienes de PDVSA en ese país. Hay distintas instancias del gobierno argentino, dicen aquí, que ha concretado un conjunto de acciones coercitivas y unilaterales contra Venezuela que han comprometido las operaciones de PDVSA. Ha trascendido en medios argentinos el cierre forzado de Petrolera del Cono Sur S.A., sociedad de propiedad del Estado venezolano bajo regencia de PDVSA América, o sea que es la filial continental de PDVSA en la región. Esa empresa consta, y van mostrando acá, la tarea, la infraestructura, tiene una planta de distribución de combustibles, un conjunto de instalaciones conexas y facilita suministro a 70 gasolineras en suelo argentino. Fue fundada en tiempos de actividad expansiva cuando se desarrollaba PDVSA, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, siendo además integrantes de un holding de compañías venezolanas que en el extranjero están siendo objeto de sanciones, presiones, saqueos y actos previos a su congelamiento, inhabilitación o confiscación de facto. Una vez que Misión Verdad publica en exclusiva esta información, rápidamente buscamos contactar a uno de sus miembros. En este caso, hablamos con Franco Bielma. Nuestro equipo de trabajo se trasladó para entrevistar a Franco, investigador de Misión Verdad, y empezar a sumar información sobre este tema que es netamente político y por lo tanto tiene derivaciones económicas importantes. Le preguntamos a Franco por qué es importante mostrarle al mundo cómo se está ejecutando el bloqueo financiero contra todos los venezolanos. Y esto nos dijo. En primer lugar, las acciones coercitivas contra Venezuela apuntan a las condiciones de vida elementales a más de 34, voy a repetirlo, que me olvidé de ahí. Okay. La importancia de denunciar las sanciones contra Venezuela yace en el impacto que genera sobre la vida de más de 30 millones de personas dentro de nuestro país. Y en este punto constituye unos delitos de lesa humanidad, dado que están cometidas estas acciones coercitivas y unilaterales a espaldas del derecho internacional y a espaldas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la única instancia habilitada en el mundo para asumir sanciones contra un país o contra un gobierno en específico. Este tipo de acciones contra Venezuela están delineadas desde la política del gobierno de los Estados Unidos en desmantelar al chavismo y a la institucionalidad en Venezuela, dado que estas instancias han sido la gendarmería que ha modulado y controlado la riqueza nacional, es decir, los 300.000 millones de barriles de crudo en reserva, así como las reservas de oro, coltán y otros minerales estratégicos. Estos recursos que han sido asumidos y han sido respaldados a través de la Constitución venezolana y a través de la posición soberana del gobierno de Venezuela, son por supuesto objeto de interés de la hegemonía estadounidense y también de sus conglomerados estratégicos empresariales que están prestos a colocar los recursos sobre nuestro país. Por otro lado, también es cierto
que el propósito destituyente y el propósito de desmantelamiento de Venezuela a través de las medidas coercitivas y unilaterales yace en el principio de avasallar al Estado-nación venezolano para de esa manera poder capturar las riquezas venezolanas, para también desmembrar a la política de los Estados-nación, algo que está claramente enmarcado dentro de la política estratégica de Estados Unidos y de otras potencias en los últimos años. Fíjense además cómo le preguntamos acerca de la acción de los aliados de Juan Guaidó que hacen uso de los recursos congelados a esta nación por orden justamente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Te pregunto, ¿cómo están articulados justamente esos factores de poder para ejecutar este pillaje, este robo de recursos como política de Estado? En su documento Sheet Facts on Venezuela, emitido por el Departamento de Estado norteamericano, se establece una confesión de parte por parte del gobierno de Estados Unidos, donde en su primer ítem ellos celebran haber conseguido como un logro en Venezuela la proclamación de Juan Guaidó. Ese elemento es una confesión de parte del gobierno de los Estados Unidos como autor intelectual y material de la conformación de un protoestado paralelo en Venezuela. La figura de Juan Guaidó y los pseudo directivos que ellos han colocado en algunas instancias y en algunas empresas de propiedad de los venezolanos en el extranjero, tiene la función instrumental de intentar legitimar el despojo sistemático y ordenado de los recursos venezolanos. Más de 5.000 millones de dólares en recursos líquidos y Citgo Petroleum Corporation por casi 8.000 millones de dólares en valor neto son uno de los elementos que refrendan la ejecución de un robo a plena luz del día. Todo con el aval y todo con el consentimiento de las pseudoautoridades que se han conformado en ese protoestado paralelo venezolano que no tiene ningún poder real en la política y en la institucionalidad interna, pero que actúa a sus anchas con el auspicio del gobierno de los Estados Unidos, puertas afuera de nuestro país. También nos queda un interrogante. ¿Cómo se entiende que Estados Unidos quiere ayudar a los venezolanos cortando el suministro de alimentos que reciben a través del CLAP, que beneficia justamente a gran parte de la población del país? Fíjense lo que Franco Bielma, investigador de este colectivo de trabajo que les comenté, se llama Misión Verdad, nos respondió sobre ese interrogante. La política de bloqueo estadounidense contra nuestro país tiene que entenderse como una política de sitio, una política de sitiar la economía venezolana, de sitiar a la población y tomar como rehén a más de 30 millones de personas. En este punto, eso desdibuja cualquier argumentario, cualquier frase, cualquier narrativa emitida por el gobierno de los Estados Unidos que haya supuestamente planteado la posibilidad de ayudar a la población venezolana. Estados Unidos y su gobierno no están interesados en la población venezolana, no están interesados en los pesares, en las rutinas, en las tragedias que está viviendo la población venezolana a expensas de las acciones de bloqueo contra nuestro país. Ese ordenamiento de una política de asfixia sistemática contra Venezuela tiene precisamente el propósito de doblegar las instituciones venezolanas, de doblegar a la población venezolana y, por supuesto, ejecutar el avasallamiento del Estado-nación venezolano, que es el elemento indispensable que requiere el ordenamiento del aparataje estadounidense para poder hacerse de los recursos venezolanos y para poder cambiar las relaciones geopolíticas en materia de energía y en materia del sistema interamericano, dado que Venezuela también es considerada por ellos una amenaza inusual y extraordinaria por ser el único contrapeso visible a la política estadounidense en este continente. Allí lo tenían. Allí entonces este equipo de trabajo yendo al lugar de los hechos, obteniendo información, testimonio, palabra de un investigador que viene siguiendo la noticia y así entre todos vamos sumando más información a esta campaña internacional desplegada por el gobierno venezolano o de Venezuela, que en redes sociales exhorta justamente a sumarse con una etiqueta que se llama Trump quita tus manos de Venezuela. Fíjense ahora cómo el Contralor General de la República denunció ante Naciones Unidas robo de activos de este pueblo venezolano. Nos encontramos en la ONU Viena, en la Convención Anticorrupción y Recuperación de Activos. Y hemos realizado una denuncia al mundo en este importante foro internacional de la modalidad que tienen algunos países como Estados Unidos
de apropiarse de nuestra riqueza para cometer hechos de corrupción. Hemos denunciado aquí los miles de millones de dólares que están en bancos y también el robo de nuestra empresa Cisco para después repartírselo entre terceras personas, entes privados. Ha causado un efecto importante esta denuncia de Venezuela porque esta modalidad de corrupción no se venía conociendo en este foro internacional. Queremos, a través de la ONU, que se recupere los activos de nuestra patria, los activos de todos los venezolanos, que no pertenecen al gobierno, pertenecen a todos los venezolanos. Y eso es lo que estamos defendiendo nosotros aquí en la ONU. Venezuela, nuestra patria, hay que defenderla en cualquier instancia y así lo estamos haciendo aquí en la ONU Viena. Allí tenían ese pronunciamiento. Entonces, a la vuelta de la pausa vamos a ver Christine Lagarde pronunciándose sobre México. Ya le cuento más. Los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. ...29 y 30 de mayo de 1969... ...el Cordobazo en Argentina. Vamos a ver, el gobierno en México está cumpliendo este 1 de junio sus 6 primeros meses de gestión. En este periodo de tiempo, López Obrador cuenta con grandes victorias. Una de ellas, una de las principales políticas del gobierno está dirigida a mejorar el bienestar social, que ese bienestar les llegue a todos, y por eso ha establecido como plan de trabajo el presidente programas de becas, pensiones y subsidios, así como proyectos de empleo temporal, créditos financieros y precios de garantía para campesinos. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer? Atender a aquellos grupos llamados por economos vulnerables, grupos compuestos por jóvenes, ancianos, madres solteras y personas con discapacidad. Luego, apenas fue electo como presidente, López Obrador anunció que cancelaría el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Analistas y consultoras advirtieron de lo que implicaría una tormenta económica para el país, porque decían que esto, si se cancelaba la obra, se ahuyentaban las inversiones. 6 meses después, las predicciones no se cumplieron, esto no pasó, la inflación se comporta de forma similar a los años anteriores, lo está señalando la Secretaría de Hacienda. El valor del peso se mantiene estable y, de acuerdo con la Secretaría de Economía, en el primer trimestre de este año la inversión extranjera directa fue superior a los 10.000 millones de dólares, o sea, 7% más que igual periodo del año 2018. Tercera victoria tiene que ver con el sector energético. Diciembre pasado, López Obrador lanzaba su cruzada contra el huachicoleo, el contrabando de combustible. Un plan que fue duramente criticado cuando lo lanzó, pero que hasta ahora ha generado buenos resultados. Antes de que pusiera en marcha esta estrategia, México perdía por día 15.000 barriles de gasolina por robo de combustible. A fin de abril, este robo fue de 2.000 barriles al día, según el director de Pemex. El presidente no considera una victoria, lo considera una victoria, y no está claro ahora cuáles van a ser los próximos pasos una vez que se sale de este huachicoleo. Porque dice, si pudo con esto, va a poder con todo. O sea que podría venir entonces un fenómeno de expansión contra estas acciones catalogadas como acciones de corrupción. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, destacó en un discurso que dio ante el Senado mexicano que esa corrupción y que el crimen han visto como un obstáculo el desarrollo del país, que se le han interpuesto en el camino. Por lo tanto, habló de las estrategias que puso en marcha López Obrador y miren lo que dijo.
Como todos lo sabemos, y al igual que nosotros en el Fondo Monetario Internacional, la corrupción y la delincuencia no fomentan un crecimiento sólido sostenible, sino todo lo contrario. Abordar estos problemas en un país y en muchos otros países es un tema crítico. El presidente López Obrador ha logrado reducir los objetivos de pobreza y desigualdad de su administración. Ha presentado propuestas concretas para fortalecer la inclusión financiera. En conclusión, es un momento de cambio y desafío para México, ante un entorno global e incierto y unas perspectivas de crecimiento relativamente modestas. Es alentador ver un consenso de que el progreso debe continuar y acelerarse. Otro tema, huelga general en Argentina, huelga de ayer contra ajustes económicos del gobierno del presidente Macri. Tuvo un alto nivel de acatamiento, sexto paro general de 24 horas en Argentina contra el ajuste que impulsa el gobierno nacional, movilización llamada por la Confederación General del Trabajo y otras centrales sindicales. Recuerden que son 5 centrales sindicales en Argentina. Adhirieron a este paro partidos de izquierda, pequeños empresarios, movimientos sociales. Los trabajadores garantizaron una jornada nacional con ciudades desoladas en todo el país, sin transporte público, sin bancos, sin escuelas. Manifestantes hablaron de cómo el gobierno de Macri les ha llevado hambre, miseria y desocupación, y hablaron también de que enfrenta el presidente de la Nación estas protestas en medio de una campaña por su reelección y una crisis económica con 55% de inflación. Lo que da cuenta de la bronca que tiene el pueblo argentino con la política económica que está desarrollando este gobierno, que no ha traído sino más miseria, más hambre, más desocupación. Salarios, el rechazo a los tarifazos de servicios, de transporte y por sobre todas las cosas, enfrentar esta política de ajuste de Macri, de los gobernadores al servicio del programa del FMI. Y es muy grave, hay muchas fábricas que vienen cerrando. Acá en zona sur, en la provincia de Buenos Aires, son un montón de familias que están quedando en la calle. Y es terrible porque tampoco hay laburo. Y ahí viene la cuestión. Al regreso, más episodios, más afectaciones en esta guerra comercial. Así está planteado este fenómeno mundial, se da entre China y Estados Unidos, pero nos impacta a todos. China y Rusia firmarán docenas de acuerdos que abarcan campos de gran escala. Destacan allí comercio, economía, energía, inversiones. Busca abrir la cooperación bilateral con la próxima visita de Xi Jinping a Rusia del 5 al 7 de junio, una visita estelar confirmada ya por el viceministro de Exteriores chino, Zhang Hanhui, en conferencia de prensa en Beijing. Hay que destacar que este 2019 es el año del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas China-Rusia. Por esto, la visita es un hito que promueve un mayor desarrollo en estas relaciones. A través de esta visita, los dos jefes de Estado resumirán ampliamente la experiencia en el desarrollo de las relaciones entre China y Rusia en los últimos 70 años. Realizarán la planificación estratégica para el desarrollo futuro de las relaciones entre China y Rusia y, sobre todo, mejorarán las relaciones bilaterales. Juntos iniciarán una nueva era con su desarrollo vigoroso y de alta calidad de relaciones China-Rusia. En segundo lugar, la visita consolidará la base política sólida para las relaciones China-Rusia. Las dos partes reafirmarán un apoyo mutuo aún más fuerte en los temas de las respectivas preocupaciones e intereses para ver que las relaciones bilaterales se mantendrán intactas debido a los cambios internacionales y las interrupciones provocadas por otras fuerzas. Y en tercer lugar, esta visita abrirá nuevas perspectivas para la cooperación práctica entre los dos países en todos los campos. China acusa a Estados Unidos de terrorismo económico cuando Beijing aumenta la retórica en esta guerra comercial. Así están planteadas las cosas. En relación con la afirmación del Departamento de Estado en Estados Unidos de que la prohibición del uso de Huawei por parte de las agencias gubernamentales se basa en ciertas pruebas, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos finalmente mencionó la evidencia. De hecho, la comunidad internacional siempre ha esperado que los Estados Unidos pueda aportar evidencia. Usted ha visto que durante algún tiempo
Para reprimir Huawei, el gobierno de los Estados Unidos fabrica diversos temas en un intento de engañar al público de los Estados Unidos y en otros países de la comunidad internacional. El viceministro de las Relaciones Exteriores, Chan Han-hui, acusó algunas de las acciones actuales de Estados Unidos como típico terrorismo económico, acoso económico y unilateralismo económico. Hizo algunas críticas a Estados Unidos. Fíjense ahora este volumen de declaraciones. Huawei puede espiar todo lo que quiera, lo ha dicho el primer ministro de Malasia, ante una tendencia mundial provocada por preocupaciones de seguridad y una prohibición de Estados Unidos a la firma china. El premier ha usado el sarcasmo para criticar a Estados Unidos. Huawei puede ser poderoso en el espionaje o lo que sea. Pueden espiar tanto como quieran, porque no tenemos secretos. America is apparently afraid of Al parecer, Estados Unidos teme el avance hecho por Huawei y sospechan que Huawei podría ser capaz de espiarlos. Tal vez eso es un motivo para condenar, pero creo que ese no es el camino a seguir. For condemning, but I think that is not the way to go. Strong, and I'm quite sure for a long time. Estoy bastante seguro de que durante mucho tiempo la CIA, por ejemplo, ha estado informando sobre todo lo que se ha hecho en Malasia y China. No hicimos un boicot a América por eso. Ellos tienen esa capacidad. Ahora Huawei tiene esa capacidad. Deja que hagan lo peor. Now Huawei has got that capacity. Let them do their worst. Aranceles impuestos a productos chinos probablemente afectarán el crecimiento económico del propio país, de Estados Unidos. Esta información ha sido reseñada por un artículo que publica el sitio web de un canal de noticias de Estados Unidos. El mismo expone que el crecimiento económico del país ha venido mostrando signos de desaceleración económica en los últimos meses por el aumento de los aranceles aplicados a productos chinos. Luis Alexander, economista jefe de Nomura en Estados Unidos, expresó que la evidencia mostrada en las tarifas cobradas por Washington no son pagadas por China, sino que son pagadas por las empresas y los consumidores estadounidenses. Las empresas importadoras de este país también están bajo presión de aranceles elevados, fue lo que dijo. El economista además señaló que si Estados Unidos sigue imponiendo estos aranceles a China, la inflación subyacente podría aumentar en 0,5 puntos porcentuales en los próximos 12 meses, lo que influiría en las medidas de promoción de la Reserva Federal. Gracias a todos. Hasta luego.